Listo, entonces, usted ha experimentado la convección, el enfriamiento, en fin. ¿Cuáles son los datos que importan entonces? Con la superficie de tu mano a una temperatura de 30 grados Celsius, entonces se supone que aquí esta temperatura de la mano es una superficie isotérmica y está a 30 grados Celsius. Espero estén viendo mi tablero, ¿vale? Eh, aquí lo voy a dejar, el chat. Entonces, esta superficie está a 30 grados Celsius. ¿Qué más dice el ejercicio? Dice, entonces, determine la velocidad, determine el flux de calor por convección, ¿sí? En aire a menos 5 grados Celsius con un coeficiente de convección de 40 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Bueno, entonces esta es una situación A. Tenemos la mano a 30 grados Celsius y el exterior está a una temperatura de menos 5. El exterior está a menos 5 grados Celsius. Y el coeficiente de convección aquí es 40. 40 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Esa es una situación A, ¿vale? Y esto pues sería aquí un aire con esas características de transferencia de calor, temperatura y el H. En esta situación A, pues es muy fácil, simplemente el calor por convección es igual a H por el área por la diferencia de temperaturas. Pero como aquí no se está hablando del área de la mano, el área de intercambio correspondería al área de la mano o al área de la piel, ¿sí? Como no se da ese dato, entonces simplemente el calor por convección por unidad de área, que es el QW', es igual a H por la diferencia de temperaturas. Por lo tanto, para esta situación A, lo que tendríamos es que Q es igual a 40 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin por la diferencia de temperaturas. Entonces, a esto usualmente a la temperatura del medio o del fluido se le coloca un subíndice infinito, indicando que es la temperatura de una región alejada del sistema. El sistema sería la mano, ¿vale? Entonces, esto sería una temperatura de superficie y esta sería la temperatura del gas o del fluido que esté, pues, ejerciendo esa transferencia de calor. Entonces aquí tenemos QW' es igual a 40 por la diferencia de temperaturas y la diferencia sería 30 menos 5. Este signo importa. Y esto sería en grados Celsius o una diferencia de temperaturas en Kelvin o en grados Celsius es igual. Por lo tanto, aquí cancelo Kelvin con Kelvin y esto me daría QW' es igual a 40 por 35. Aquí tengo la calculadora, entonces sería simplemente 40 por 35 sería 1400. 1400 vatios por metro cuadrado. ¿Y el metro cuadrado sería de qué? Pues sería de el metro cuadrado de la mano o el área de transferencia de la mano, ¿vale? Y esa sería la respuesta del ítem A. 40 vatios sobre metro cuadrado. Bueno, vamos con el ítem B. B.
Vamos con el ítem B. El ítem B. Listo, entonces dice, una velocidad de 0.2 metros sobre segundo en una corriente de agua a 10 grados Celsius. Volvemos a tener la misma mano. La mano, la temperatura de la superficie de la mano vuelve a estar a 30 grados Celsius, pero lo que cambia son las condiciones de la convección. Entonces, tendríamos aquí, veamos, revisando, bueno, la velocidad que les dije hace un rato, por lo pronto este es un dato inoficioso, inoperante, en una corriente de agua a 10 grados Celsius. Lo que sí importa es la temperatura del medio. Temperatura exterior es igual a 10 grados Celsius. Y el coeficiente de convección es 900 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. H es igual a 900 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Vale? Sí, vuelvo a preguntar, ¿está claro hasta este momento? ¿Se escucha? ¿Se entiende? ¿Sí? Estoy esperando. Si me escriben en el chat, les agradezco. Bueno, sí. Entonces continúo, ¿vale? Eh, Siguiendo pues con esto, estas serían las condiciones de esto, que es agua que se está moviendo. Entonces aquí obviamente el cálculo cambia. Bueno, cambian los factores del cálculo, ¿sí? La ecuación sigue siendo igual. El calor por unidad de área es igual a H por delta de T. Entonces, Q doble prima es igual a 900 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin por el delta de T. Y el delta de T sería aquí 30 menos 10 Kelvin. Es decir, 30 menos 10 da 20. ¿Sí? Entonces, esta transferencia de calor daría 20 por 900, daría 18, 2, 3. Bueno, daría 18,000 vatios sobre metro cuadrado. Y esta sería la respuesta al ítem 2 del ejercicio. Veamos qué más dice este ejercicio, ¿vale? Entonces, which conditions fulfill colder? ¿Qué condición, en qué condición sentiría usted más frío? El frío es sentir frío es algo subjetivo, ¿vale? Depende del sistema sensorial humano. En definitiva, el frío no es la ausencia de calor. Recuerden que, no sé, ustedes han visto chistes de termodinámica, ese chiste es muy recurrente de profe, tengo frío. Y el profe de termodinámica, pues, le dice que salga de la clase porque el frío no existe. El frío en realidad es una sensación corpórea. Recuerden de las primeras clases de transferencia de calor, y algo en lo que fui muy enfático, es que el calor siempre se dirige, el calor es un vector, ¿vale? Y siempre se dirige desde el punto de mayor temperatura hacia el punto de menor temperatura, ¿sí?
Y eso es una ley física, es una ley de la termodinámica. Entonces, miren, en las dos situaciones, en esta va a haber transferencia de calor en esta dirección, desde el foco de mayor temperatura hacia la menor temperatura. Y aquí sucede lo mismo, miren, de 30 a 10, pasa exactamente igual. La dirección no cambia, ¿sí? El cuerpo en ambas situaciones está perdiendo calor. ¿Qué es el frío? ¿En qué situación el cuerpo humano siente más frío? Pues en esta, miren. En esta situación se siente más frío. ¿Por qué razón? No porque no haya calor, igual miren, en los dos casos hay calor. Lo que sucede es que la sensación subjetiva del frío corresponde a un incremento en el flux o en la velocidad de transferencia de calor. Observen que en este caso, este calor es 18.000 vatios sobre metro cuadrado y en este es 1.400 vatios sobre metro cuadrado. Aquí el calor se está perdiendo a una tasa más alta que en esta situación, que es la situación A. Como aquí la velocidad de pérdida de calor es más alta que en este caso, pues en este ítem B es cuando se va a sentir más frío, ¿sí? Más frío. Entonces, hay tres factores que aceleran la pérdida de calor, ¿sí? Y se los voy a aprovechar ese ejercicio que es muy sencillo para enunciárselo. La primera es el área. Si el área aumenta, el flujo de transferencia de calor aumenta. Entonces, se acelera. Por eso es que recuerden, las orejas, por eso la naturaleza ha dotado a los elefantes con orejas muy, muy amplias para maximizar el área de transferencia de calor y ellos, pues, el calor que procede del metabolismo, pues se pierde a una tasa mayor. Bueno, el área es uno. Otro, la diferencia de temperaturas. Mientras más alta sea la diferencia de temperaturas, mayor es el flujo de transferencia de calor. ¿Vale? Voy dos. Me falta una tercera. La tercera en sí tiene que ver con el H. H's más altos aceleran la transferencia de calor. Ahora, de una forma indirecta, se habla de velocidad y de medio de transferencia de calor. Me explico. Resulta que a mayor velocidad de un fluido, más alto va a ser el H, ¿sí? Es por eso que si ustedes introducen la mano en agua estática, pues sienten una pérdida de calor, pero es inferior o es más bajo que la pérdida de calor que sentirían al meter la mano en agua, pero esta vez en una corriente, en un río, por ejemplo, agua en movimiento. A pesar de que las dos temperaturas del agua pueden ser iguales, ¿sí? En un caso, en el agua estática o en el otro caso, en el agua en movimiento, hay una diferencia. El H del agua estática es mucho más bajo que el H del agua en movimiento. Entonces, cuando un fluido se mueve, incrementa ese H, ese coeficiente de transferencia de calor. El fluido también, la naturaleza del fluido también influye. Me explico. Una cosa es el frío que ustedes sienten en aire, el aire es un gas. Y otro asunto es la pérdida de calor en agua, el agua en estado líquido, ¿sí? ¿Dónde es mayor? ¿En un gas o en un líquido? Pues resulta que la mayor transferencia de calor se da en un líquido y más si se mueve, ¿vale? ¿Dónde están los flujos de calor más altos o los H's más altos? Pues están en líquidos o en fluidos que cambian de estado, ¿sí? Por ejemplo, en agua que bulle, eh, los H's son demasiado altos en agua que bulle. O en agua que se evapora también, los H's son muy, muy altos.
¿Dónde pueden encontrar esas diferencias? Esas diferencias entre las diferentes, los diferentes valores de H. Luego les voy a enseñar métodos para calcular ese H en función del fluido, en función de la velocidad. Bueno, pero eso va a suceder más o menos a mitad de este semestre, que parece va a estar bien largo, chicos. Entonces, voy a parar aquí un ratico de grabar. Les voy a mostrar el libro. En pausa. Creo que no estoy ni grabando. Sí, bueno, no sé. Bueno, entonces en pantalla tenemos una tabla importante, ¿vale? Esa tabla, lo que podemos observar en esta tabla. Un segundito. Aquí está. Bueno, esta tabla, la tabla 1.1 del libro de Franklin Cropper. Voy a ver si la puedo maximizar acá. Ah, ya sé. Aquí, 100%. Bueno, creo que ahí la ven de forma más clara. Observen lo siguiente, proceso. Aquí tenemos convección libre y convección forzada. ¿Cuál es la diferencia entre convección libre y convección forzada? La convección libre se da en fluidos cuyo movimiento molecular es relativamente bajo. No hay un agente externo que cause el movimiento, ¿vale? Eso es la convección libre. Entonces tenemos convección libre. Por ejemplo, ahorita, si ustedes están expuestos a convección libre, no hay nada que, salvo que estén en una corriente de viento, recibiendo el popular chiflón. El chiflón es convección forzada. Bueno, entonces aquí tenemos convección libre. Gases, de 2 a 25, el valor de H es de 2 a 25 para gases. Para líquidos, observen que se duplica o se incrementa en un factor de 20, ¿sí? Siendo 1000. Entonces, aquí tenemos un intervalo para este H. Para convección forzada, es decir, en movimiento, en gases, en naturales de 2 a 25, pero para gases, miren que se incrementa por un factor de 10, ¿sí? En convección forzada. Lo mismo para líquidos, observen, de 50 pasa a 100 en el límite inferior y de 1000 pasa a 20.000, mucho más grande. Y convección con cambio de fase, boiling. Boiling es ebullición o condensación, de 2500 a 100.000. Es decir, para este fenómeno físico, ¿sí? Tenemos un H demasiado grande. Entonces, esas son las formas en las cuales se aumenta ese flujo de transferencia de calor. Para recapitular, tenemos, si se incrementa el delta, la diferencia de temperatura, se incrementa el flujo de calor. Si se incrementa el área, se incrementa el flujo de calor. Si se cambia la naturaleza de la transferencia de calor por convección, es decir, si se cambia el fluido, si se cambia la velocidad o en presencia de un cambio de estado, también. En ese orden se aumenta la transferencia de calor, el Q, ¿vale? Y esa es como la explicación. Ahora, si quieren calcular la transferencia de calor total, habría que medir el área de la mano. En transferencia de calor, ese es un comentario final, en muchas oportunidades hay que hacer abstracciones del tipo geométrico. Se me ocurre, miren, la mano tiene dos áreas que ustedes podrían aproximar haciendo triángulos, ¿sí? Sobre la palma de la mano, por ejemplo. Y cada uno de los dedos habría que medir el diámetro y la longitud, y con eso tendrían o asemejarían estos dedos a cilindros. Entonces, no es que sea exacto, pero sí se aproximan o hacen una aproximación al área de transferencia de calor, ¿vale? Eso es usual. Va a haber un capítulo en transferencia de calor que se va a denominar transferencia de calor en estado transitorio. En esos casos hay que estudiar, por ejemplo, la transferencia de calor que se da en un pollo asado, ¿sí? Y en el libro hacen la abstracción y dicen, listo, modelemos este pollo como una esfera.
No es que sea esférico, pero es la mejor forma de aproximar. ¿Está bien? Entonces, voy a dejar aquí de compartir. Voy a finalizar la grabación. ¿Sí?